Vamos a darle la bienvenida a Verónica Gese, ex secretaria de Energía de Santa Fe, cofundadora de la Liga Bioenergética de las Provincias Argentinas. Verónica, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Hay que preocuparse por la falta de gasoil? Sí, hay que preocuparse. Ya lo veníamos marcando desde marzo. A poco de la guerra ya se empezó a notar la cuestión del faltante, de lo que iba a ser el faltante físico a nivel internacional, por empezar lo que es la puja entre los grandes mercados por tener y hacerse del fluido en este caso, y la cuestión argentina ya se conocía. Nosotros en Argentina venimos importando gasoil desde hace muchos años. Desde hace muchos años perdimos el autoabastecimiento y tenemos una industria nacional en ese sentido, una capacidad refinadora, un parque refinador que tiene sus limitaciones y que no puede de un día para el otro agrandarse para tomar más envergadura en la producción nacional. Eso no es posible. ¿Por qué Argentina no produce gasoil, siendo una nación petrolera? Lo que pasa es que para producir gasoil necesitas tener yacimientos que te den ese tipo de petróleo necesario para refinar el gasoil que está faltando en este momento. Argentina no tiene suficientes yacimientos en ese sentido y además por eso tiene que importar ese petróleo y en Argentina se puede refinar hasta una cierta capacidad. Uno cuando saca el petróleo, para que la gente se haga la idea, vos sacás el petróleo, de ese petróleo se pueden hacer varias cosas. Con una clase de petróleo se hace gasoil, pero tenés que pasarlo por toda una instalación. Esa instalación tiene un límite en su operación que hace que procese una cierta cantidad de litros por día, por año, por ejemplo. Y en este caso lo que tiene Argentina es un parque refinador. Los refinadores, tanto los estatales, YPF, etcétera, como las empresas privadas, tienen instalada una capacidad que es esa y no es otra. Se puede agrandar hasta cierto punto porque después ya necesitas construir otra refinadora, y construir una refinadora estamos hablando de 3.500 millones de dólares. Entonces no es algo sin tener en cuenta el tiempo. Obviamente con el tiempo dando vueltas ahí como una gran variable y la capacidad de financiamiento de una inversión de esa naturaleza para un país como Argentina, que tiene la complicación financiera eterna que tenemos, ¿no? Entonces, ¿quién va a venir a invertir ese dinero en Argentina? Hasta ahora no vino nadie, porque esto que sabemos ahora, que el parque refinador es acotado, se sabe desde hace 10 años y que no se va aumentando en la medida en la que se aumenta la demanda, porque la economía argentina crece en cierta medida y ese crecimiento no encuentra, sobre todo la producción, no encuentra del otro lado una producción nacional de gasoil, que entonces tenemos que importar. Esa importación nosotros nos las podríamos estar ahorrando, y eso es un poco el reclamo que se hace hoy muy fuertemente al gobierno nacional, utilizando biodiesel. Nosotros somos grandes productores de biodiesel, la Argentina es el primer productor mundial de aceite de soja, que es la materia prima para el biodiesel nacional. Somos los mejores y los más grandes jugadores a nivel internacional en aceite de soja. Sin embargo, el corte en los combustibles este año se sancionó una norma para que baje. Exactamente, eso es el gran contrasentido, y lo que nosotros encontramos que ya cuando sucedió les decíamos a los legisladores santafesinos, a los legisladores que promovieron esta baja en el corte, que lo que estaban haciendo era un gravísimo error. Primero porque el mundo está yendo a descarbonizar la economía. Eso quiere decir cada vez usar menos petróleo y usar fósiles y usar más energías renovables. El biodiesel es renovable. ¿Por qué nosotros, que ya habíamos logrado un consenso, una legislación, un tamaño de la industria como para cubrir ese 10% y más, retroceder? No había razones. Las razones que se esgrimieron eran todas mentiras, eran todas fabulaciones, que solamente lo que hacían era, como hacerle el caldo gordo a la corporación petrolera por parte del oficialismo nacional. Esa ley, como vos decís, se sancionó el año pasado y hace que hoy nosotros tengamos todo este contexto del que hablábamos recién agravado por el hecho de que esos 5 puntos, ese 5% de biodiesel que le poníamos al gasoil, hoy no lo tenemos, no lo estamos incluyendo. Eso se puede, el secretario de Energía firma una resolución ahora en este momento, mañana pasado tenés más biodiesel dando vuelta en la Argentina, y
disminuís la complejidad a la que nos estamos enfrentando, porque que falte gasoil no es solamente el tema de que falte gasoil, empiezan a ver las cuestiones de las avivadas, la gente que al gasoil lo mezcla con otra cosa para venderlo, el tema de la calidad, cómo influye en los equipos que se utilizan. Claro. Todo ese mundo que se va desarrollando alrededor de la falta de algo es lo que el gobierno nacional ya sabía en marzo que iba a suceder. ¿Y con el biodiesel se puede atenuar eso? No solo se puede atenuar, se puede terminar. El biodiesel puede reemplazar más del 80% de lo que nosotros normalmente importamos. Por ejemplo, nosotros probamos en la gestión en la que yo estaba en la Secretaría de Energía, la gestión del gobernador Lifshitz, los buses de toda la ciudad de Rosario, incluso de la ciudad de Santa Fe también, y algunos buses interurbanos funcionaron casi 2 años con biodiesel puro, con biodiesel que se hace acá en Santa Fe, de soja que seguramente se cosecha en Santa Fe. Entonces, la cuestión técnica, mecánica de, no, que los motores, eso ya no tiene fundamento porque ya lo desterramos a partir de todas estas experiencias que hicimos. Me hace acordar cuando se decía que el GNC era malo para el funcionamiento de los autos, y había que usar en un momento GNC, en otro momento nafta para... Sí. El argumento mecánico es casi el mismo. El argumento mecánico no existe digamos, habiéndose probado en esa magnitud. Vos me decís, bueno, lo probaron en un autobús de La Quiaca. No, lo probamos en miles de buses. En la segunda ciudad del país. Millones de kilómetros. Es más, en Buenos Aires también se probó, se hizo una prueba más chica, solamente eran 2 unidades, pero se hizo también. También hubo una prueba en lo que es para el transporte de cargas, que es uno de los que hoy va a estar afectado, ya está afectado y que no consigue gasoil. También ese tipo de motores, es más, Scania ya homologa totalmente, los motores de Scania están preparados para que vos mañana le metas 100% biodiesel. Lo mismo con la maquinaria agrícola, una gran cantidad de las maquinarias agrícolas ya vienen de fábrica homologadas para usarlo. Santa Fe tiene una ley que todavía el gobierno provincial no se sabe por qué no reglamentó para que empecemos a migrar y que haya estaciones de servicio internas en la provincia, las mismas que hay hoy, otras que genere el mecanismo el gobierno provincial para que utilicemos los santafesinos el combustible que nosotros producimos, ¿no? Iba a preguntar algo que ya respondiste en realidad, es cómo se solucionaría el problema de la escasez de gasoil, reemplazándolo con biodiesel o, bueno, cortándolo, como creo que es el término técnico correcto. Pero se me ocurre preguntar, en este caso es, bueno, ¿por qué no está? ¿De qué depende, digamos, la situación de que cambie esta matriz? Mira, en realidad, o que vaya mutando en todo caso. En realidad lo que hay que plantearse a futuro, digamos como mediano plazo, es un nuevo proyecto de ley nacional, porque el que salió el año pasado es una reverenda porquería. Y estas son las palabras, ya sé que estamos en un medio, pero es la realidad. Es un proyecto totalmente acotado que parece que trata el biocombustible como si fuera uranio radioactivo. En vez de querer fomentarlo, lo encorseta todo el tiempo, no permite que se incorporen nuevas empresas a producir biocombustibles. Entonces, ese proyecto de ley hay que cambiarlo, hay que modificarlo y tiene que volver a ser un proyecto como era la ley anterior, una ley que fomente el uso de biocombustibles, sobre todo en las economías regionales que tenemos a disposición toda esa biomasa que podemos pasar a biocombustible. Primero eso para pensarlo, para que los legisladores ya lo empiezan a trabajar. Y después, hoy mismo, como yo te digo, el secretario de Energía, Martínez, agarra y firma, pasa que lo puede hacer, no necesita ninguna ley, firma una resolución, se aumenta el 10%, se aumenta el 15% el uso del corte de biodiesel, se puede hacer tranquilamente. Otra cosa que hoy, digamos, el corte de biodiesel es la mezcla del gasoil con otra. Ahí está. Eso es, lisa y llanamente es eso. Y ya lo pueden hacer, y ya lo están haciendo, porque lo vienen haciendo hace años las refinadoras, con lo cual no hay problema, no es que vos decís, uy, bueno, se va a complicar porque le falta tal... No, está técnicamente probado. Está probado y lo pueden hacer. Y por otro lado, tenés todo el sistema de transporte público del AMBA, que es uno de los grandes consumidores de gasoil, que hoy, no sé si la gente por ahí lo sabe, pero
para esos buses, nosotros le estamos vendiendo, le estamos subsidiando al AMBA, compran el gasoil a 30 pesos. El litro de gasoil que se... en Santa Fe sale más de 150 pesos. Bueno, las empresas de colectivo. Si vos tuvieras una empresa de colectivo en el AMBA, te lo venden a 30 pesos. La diferencia con el precio real la pagamos entre todos. Está ese subsidio. Si en vez de subsidiar gasoil, subsidiáramos el biodiesel, como se hizo acá en Santa Fe en su momento cuando se quitaron los subsidios, el gobernador Lifchit dijo, bueno, los voy a subsidiar, pero ustedes tienen que comprar biodiesel. Y eso es lo que sucedió. Y si hiciéramos lo mismo con el AMBA como gran consumidor de gasoil, también veríamos que nos empieza a sobrar o a quedar más gasoil para paliar esta crisis para los sectores que no pueden, por ejemplo, porque están muy en el interior o porque están en zonas donde no podés acceder al biodiesel tan simplemente. Pero para todo lo que es el sistema de transporte público del AMBA es muy simple hoy llevar camiones de biodiesel y en vez de subsidiar el gasoil, te subsidia el biodiesel. Ahora, Verónica, una última pregunta porque nos apremia el tiempo en este caso, pero ¿cuánto más va a durar esta crisis en estos términos? Porque con lo que estamos planteando es como que está muy difícil cambiar los parámetros, por lo menos de hoy a mañana. Pero ¿cuánto tiempo más vamos a estar en crisis con el gasoil entonces? Y lo que pasa es que el faltante físico va a durar, porque la crisis mundial que repercute, digamos, en este sentido, que es la que gatilla que vivamos en este momento toda esta presión, va a demorar. No sabemos cuándo se va a resolver la guerra en Ucrania. Y además, aunque se resuelva la guerra, tienen que reacomodarse los mercados. Están los que eran proveedores de gas, de gasoil, de diésel, de algunos países, ya no le pueden vender, le tienen que vender a otros. Está habiendo reconfigurando todo eso. Reconfigurando todo. No sabemos cómo va a quedar ni cuándo va a terminar de reconfigurarse. El faltante físico existe, va a seguir existiendo por los próximos meses y Argentina tiene que preverlo. No lo previmos en marzo cuando todos lo empezamos a avisar. Bueno, ahora preverlo sobre la marcha es mucho más complicado todavía. Porque además a nosotros nos sale cada vez más caro y estamos gastando dólares que el país no tiene y estamos impidiendo, por ejemplo, que se siembre, estamos impidiendo que se coseche y eso creo que es como que nuestros gobernantes no terminan de ver el impacto que va a tener en la inflación, una cosa que también es un grave problema para nosotros porque además de que no vamos a tener dólares, que estamos subsidiando, que para importar ese gasoil tenemos que subsidiarlo porque las empresas refinadoras, las petroleras lo compran a 130 y lo tienen que vender a 80 al barril acá en Argentina porque les impiden aumentar el precio. Entonces ese diferencial el Estado lo tiene que subsidiar, esos subsidios terminan cayendo en la inflación y todo el sistema ralentizado de producción y transporte va a presionar aún más sobre la inflación. Entonces es un círculo que uno no termina de, si vos me decís, bueno, razonablemente, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, son 2 o 3 cosas que tendrían que hacer. ¿Por qué no lo hacen? La verdad, uno ya a esta altura no termina no le encuentro una explicación racional. Sí es cierto que en el caso del biodiesel fueron ellos mismos, el gobierno nacional, el oficialismo, acá en Santa Fe fue el diputado Clery, que salieron a decir el año pasado que había que bajar el corte por razones inentendibles, pero que ellos tenían sus razones, y salir a decir ahora que aumentan el corte también es como un golpe político de retroceder de algo que hicieron el año pasado. Entonces creo que están tratando de no tener que comerse ese costo político, de no tener que asumir ese costo político, de retroceder en algo que ellos mismos defendieron a capa y espada el año pasado. A costa de eso vamos a sufrir todos los argentinos porque vamos a tener más inflación. La gente hoy, los que están, cuando uno escucha a los transportistas, el trayecto que están haciendo, el sufrimiento que significa conseguir el gasoil, lo que eso le implica al día a día de la gente, no es que va a desaparecer mañana, no. Porque el tema es que no hay físicamente gasoil en el mundo, hay menos disponible y eso para Argentina tiene otras implicancias porque no tenemos en este momento la voluntad política de reemplazarlo con otra cosa. Verónica, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias.